Hola a todos y todas, y bienvenidos a la Noche Oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Héctor Vargas y llevo casi toda mi vida en la carretera. Te voy a contar lo que viví aquella madrugada en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Era un viaje rutinario, llevando una carga de maquinaria industrial. Salí de Monterrey a eso de las 8 de la noche y calculaba llegar a Nuevo Laredo antes del amanecer. El clima estaba fresco, el cielo despejado y la carretera casi vacía. Solo de vez en cuando veía las luces de otro tráiler a lo lejos, en un tramo sin alumbrado. Noté a lo lejos unas luces intermitentes al costado de la carretera. Pensé que sería otro camionero con problemas mecánicos, así que reduje la velocidad para acercarme. Al llegar, vi un viejo tráiler oxidado, con la pintura despintada y las llantas cubiertas de polvo, como si llevara años abandonado. Lo extraño fue que las luces seguían parpadeando, pero no había nadie a la vista. Me estacioné detrás y bajé para ver si podía ayudar. Grité un par de veces. ¿Todo bien? Nada. Solo escuchaba el ruido del viento, y de fondo, el zumbido de las luces. Caminé hacia la cabina y la puerta del lado del conductor estaba entreabierta. Subí el pie al estribo y me asomé. El interior estaba vacío, pero olía a humedad y a algo más. Un olor metálico, fuerte. En el asiento del copiloto había una libreta negra, empapada como si hubiera estado bajo la lluvia. La abrí y vi páginas llenas de anotaciones, nombres, fechas y coordenadas. Algunas páginas estaban manchadas de algo oscuro, ya seco. Entre esas notas, había frases que me pusieron la piel de gallina. No se detienen, no hablan, vuelven a aparecer. Escuché un golpe seco detrás de mí y me giré de inmediato. No había nadie. Bajé de la cabina con la libreta aún en la mano y al mirar hacia mi tráiler vi que la puerta del lado del copiloto estaba abierta. Estoy seguro de que la había cerrado. Subí rápido, dejé la libreta en el asiento y arranqué sin mirar atrás. No hice ni un kilómetro cuando vi, a través del retrovisor, que el tráiler oxidado ya no estaba. No es que se hubiera quedado sin luces, es que no estaba. Solo quedaba la oscuridad y el asfalto. Mi corazón iba a 1000. Me obligué a seguir, pero en cada curva me parecía ver las luces intermitentes a lo lejos, como si me estuvieran siguiendo. No quise detenerme hasta llegar a un pequeño paradero iluminado, donde había otros camioneros tomando café. Al estacionarme, uno de ellos me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había visto y solo negó con la cabeza. Me dijo, ese tráiler, yo también lo vi hace unos meses, pero no estaba vacío. El hombre que me lo dijo se llamaba Armando. Se acercó más, como si no quisiera que lo escucharan los demás. Cuando yo lo vi, iba en movimiento, dijo. Me rebasó a toda velocidad, y cuando me le pegué para ver quién era, el conductor no tenía cara. Me reí nervioso, esperando que estuviera bromeando, pero él no sonrió. No era que no pudiera verla, Héctor. Era como si la piel estuviera lisa, sin ojos, sin boca, y el copiloto era igual. Quise convencerme de que me estaba tomando el pelo, pero algo en su mirada me hizo creerle. No quise seguir hablando del tema, y nos despedimos. Tomé un café y, cuando me sentí más tranquilo, decidí seguir el viaje. La carretera estaba igual de vacía que antes, pero en el aire había una tensión extraña. Eran las 3 de la mañana cuando un destello me obligó a mirar por el espejo lateral. A lo lejos, en el carril contrario, las mismas luces intermitentes. Pensé que eran las de algún vehículo averiado, pero esta vez me di cuenta de que se movían, y no hacia adelante, sino hacia mí, aunque la carretera estuviera separada por la doble línea. A medida que me acercaba, el tráiler oxidado apareció entre las sombras. Esta vez no estaba estacionado. Venía rodando lentamente, como si supiera que yo lo estaba viendo. La parte más inquietante fue que no hacía ruido, ningún motor, ninguna vibración, nada, solo el parpadeo de esas luces y el chirrido suave de algo que no supe identificar. Pasó frente a mí y pude mirar de reojo su cabina. Ahí estaba, el conductor, inmóvil, con el rostro completamente liso. En el asiento del copiloto había otra figura igual. Ambos parecían girar la cabeza hacia mí a pesar de no tener ojos.
Sentí un frío tan intenso que me entumeció las manos. No quise mirar más y aceleré. El tramo siguiente fue un borrón de luces y asfalto. Cuando llegué a la aduana en Nuevo Laredo, me sentí seguro. Entregué los papeles, crucé y me estacioné en el área de descanso. Antes de dormir un rato, revisé mi cabina para asegurarme de que todo estuviera cerrado. Y ahí, en el asiento del copiloto, estaba la libreta negra que había dejado atrás en la carretera. Se me cayó de las manos. No podía ser. Yo la había dejado en aquel tráiler. La abrí de nuevo y, entre las páginas húmedas, encontré una nueva anotación con la fecha de ese mismo día y mi nombre escrito con tinta roja. No regresé por esa carretera durante meses. Pero cada tanto, cuando viajo de noche y el camino está vacío, me parece ver un destello lejano, unas luces que parpadean despacio, esperando que me acerque. Y si soy sincero, no sé cuánto tiempo más podré evitarlo. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Víctor y llevo más de una década manejando tráiler en rutas largas por todo el país. He visto accidentes horribles, carreteras cerradas por derrumbes, gente caminando en la oscuridad donde no debería haber nadie. Pero lo que viví hace un par de años en la carretera 45, rumbo al norte, no se parece a nada. Era cerca de la medianoche y estaba en un tramo solitario, con muy pocas luces a lo lejos. Había hecho una pausa unas horas antes en una gasolinera y estaba decidido a llegar a mi destino sin detenerme más. La radio solo emitía estática, así que lo único que escuchaba era el motor y el viento golpeando el vidrio. A lo lejos, en un punto donde la carretera parecía perderse, vi una figura parada al borde del camino. Pensé que sería un migrante o alguien que necesitaba ayuda. Cuando me fui acercando, vi que era una mujer, vestida completamente de blanco, con el cabello cubriéndole la cara. Tenía las manos juntas, como si estuviera rezando. Pasé junto a ella despacio, mirándola por el retrovisor. Lo raro es que cuando la dejé atrás, también estaba unos metros más adelante, otra vez parada en el mismo lado de la carretera, en la misma postura. No tuve tiempo de reaccionar. Pasé frente a ella otra vez y sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que bajar la velocidad. Me repetí que estaba cansado y que tal vez mi vista me estaba jugando una mala pasada, pero el tercer encuentro no dejó lugar a dudas. Esta vez, cuando la rebasé, giró la cabeza hacia mí. No vi ojos, solo un hueco oscuro en su rostro. Seguí conduciendo con el corazón a 1000, y aunque aceleré, no pasó mucho antes de que sintiera un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Frené en seco, bajé con la lámpara en mano, y no había nada, ni marcas, ni señales de impacto. El camino estaba desierto, pero en la oscuridad, a unos 30 metros, vi esa misma silueta inmóvil. Me subí de inmediato y arranqué. El resto del trayecto fue un infierno. Cada pocos kilómetros, ella volvía a aparecer, siempre a un lado de la carretera, siempre mirándome. No importa si miraba de frente o por los espejos, siempre estaba ahí. No recuerdo haber rezado antes mientras manejaba, pero esa noche lo hice. Me aferraba al volante, evitando mirar demasiado por los espejos, aunque sabía que en cuanto lo hiciera, ahí estaría. En un punto, ya no apareció a un lado del camino, sino frente a mí, en medio de la carretera. No tuve opción más que frenar de golpe para no atropellarla. El tráiler derrapó y se ladeó peligrosamente. Cuando me detuve, bajé las luces y miré al frente. La carretera estaba vacía. Me quedé inmóvil unos segundos. El silencio era tan denso que parecía un ruido en sí mismo. Entonces escuché pasos, lentos, sobre la grava al costado del camión. Apunté la lámpara y no vi a nadie, pero el sonido seguía acercándose. El aire se volvió frío de repente, y sentí un olor a tierra húmeda y óxido. Me encerré de nuevo en la cabina, pero al dar contacto para arrancar, escuché un golpe fuerte en la puerta del copiloto, como si alguien hubiera golpeado con la palma abierta. Giré la cabeza y la vi, pegada al vidrio, sin ojos, con una boca enorme abierta en silencio. Me eché hacia atrás de golpe. El corazón se me iba a salir, y el motor tardó unos segundos eternos en encender.
Conduje como si me estuvieran persiguiendo. No recuerdo cuántos kilómetros fueron hasta que llegué al retén militar. Cuando vi las luces y a los soldados, casi me pongo a llorar. Uno de ellos se me acercó, y antes de que yo dijera algo, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. El soldado me miró con una seriedad rara, y me dijo: «Usted no es el primero que pasa con esa cara. Mejor no se detenga en este tramo, ni aunque vea a alguien pidiendo ayuda». No le pregunté más. A partir de ahí, terminé mi viaje sin volver a verla, pero desde entonces, cada vez que manejo de noche, reviso 3 veces que los espejos estén bien alineados, porque siento que, si miro demasiado tiempo, podría verla de nuevo. Vamos con la tercera historia. Me llamo Rogelio y llevo más de 20 años conduciendo tráiler. Creí que ya había visto de todo en las carreteras, pero lo que me pasó en la Libre de Saltillo a Monterrey todavía me persigue. Esa noche transportaba maquinaria. El viaje era largo y no podía darme el lujo de parar mucho tiempo. Llevaba varias horas rodando cuando el cielo empezó a cubrirse con nubes negras. La tormenta se desató de golpe, truenos, lluvia intensa y el viento golpeando como si quisiera sacarme de la carretera. Decidí reducir la velocidad y buscar un punto seguro para detenerme, pero en ese tramo no hay casi nada. Después de unos minutos, vi una especie de paradero improvisado, con un techo de lámina y un par de luces amarillas parpadeando. Aparqué el tráiler, apagué el motor y me quedé escuchando la lluvia rebotar contra la carrocería. Afuera, la luz era débil, y entre los relámpagos vi algo raro. Un tráiler viejo, oxidado, estacionado a unos metros. No tenía placas, ni logos de empresa, ni nada que indicara a quién pertenecía. Pensé que quizá el chofer estaba durmiendo, pero entonces vi que la puerta de la cabina se movía como si alguien la empujara, y una figura bajó lentamente. No corría por la lluvia, no parecía tener prisa. Solo caminaba hacia mi tráiler, sin apartar la mirada. Encendí el motor por instinto, pero me quedé paralizado cuando lo vi bien. Era un hombre empapado, con ropa desgarrada y la piel pálida como papel. Tenía los ojos completamente negros. Se acercó hasta quedar a 1 metro de la puerta y levantó una mano para golpear el vidrio. No sonó como un golpe normal. Fue un sonido hueco, profundo, como si viniera de adentro de la cabina. Tragué saliva y metí primera, pero justo cuando estaba por moverme, él se inclinó hacia la ventana y dijo, con una voz grave y ahogada: «Me dejaste tirado. Hace 3 años». Sentí un escalofrío que me recorrió entero. No lo conocía, estaba seguro, pero esa frase, esa maldita frase, me paralizó. Cuando por fin reaccioné y aceleré, el hombre ya no estaba ahí. El parabrisas se cubría de agua. Los limpiaparabrisas iban al máximo, y sin embargo, cada vez que caía un relámpago, me parecía verlo de nuevo parado en medio del camino, mirándome. Seguí conduciendo sin atreverme a mirar por los espejos. La lluvia me dificultaba ver el camino, pero sentía que, de alguna forma, él seguía ahí, pegado a la parte trasera de mi tráiler o caminando a mi lado. Cada trueno hacía que mi corazón se acelerara más. En un tramo recto, la tormenta aflojó un poco y encendí la luz interna para buscar mi botella de agua. Fue entonces cuando vi algo que me hizo soltarla al suelo. Sobre el asiento del copiloto había un charco de agua, como si alguien empapado se hubiera sentado ahí, y una huella de mano marcada en la tela, negra, como quemada. El miedo me hizo apretar el acelerador. Pasé varios kilómetros sin ver un solo vehículo, hasta que a lo lejos vi luces rojas de freno. Al acercarme, reconocí un tráiler detenido al costado, el mismo viejo y oxidado que había visto en el paradero. No podía ser. Lo había dejado atrás muchos kilómetros antes. Quise pasar de largo, pero cuando estuve a su lado, vi que la cabina estaba vacía. La puerta del copiloto estaba abierta y se movía con el viento. Algo en mi interior me gritaba que no mirara, pero lo hice y lo vi. Estaba ahí, parado al otro lado de la carretera, mirándome fijamente. No sé cómo no perdí el control. Avancé todo lo que pude hasta llegar a un puesto de revisión. Bajé del tráiler para que lo revisaran, y uno de los guardias me miró raro. «Oiga, ¿usted viene acompañado?», me preguntó. «No,
¿Por qué? El guardia me hizo una seña para que viera por el otro lado del tráiler. En la puerta de la cabina del copiloto había una marca de mano idéntica a la que vi dentro, pero mucho más grande, y parecía hecha con lodo mezclado con sangre seca. Uno de los guardias, que era mayor, me tomó del brazo y me dijo en voz baja: a varios choferes les ha pasado. Dicen que es el fantasma de un camionero que murió en esa libre. Un tráiler lo dejó varado en plena noche y lo atropellaron. Nadie lo auxilió. Desde entonces, busca al que lo abandonó. Le dije que yo no tenía nada que ver, pero él solo negó con la cabeza. A él no le importa si fuiste tú o no. Solo quiere que lo lleves. No me quedé a discutir. Terminar el viaje fue una tortura. Cada vez que paraba en un semáforo o un retén, me parecía escuchar golpes suaves en la puerta del copiloto. Cuando entregué la carga y regresé a casa, encontré que en la parte interior del vidrio, justo donde él había apoyado la mano, quedaba la marca, como si estuviera grabada. La limpié 1000 veces, pero siempre vuelve a aparecer cuando llueve de noche. Por eso, cada vez que paso por la libre de Saltillo a Monterrey y empieza a llover, acelero y no paro por nada del mundo. Hay cosas que un camionero puede ignorar, pero no cuando te miran directo a los ojos desde el otro lado. Historia 4. Me llamo Ernesto, y aunque llevo más de 15 años en carretera, todavía hay noches que me pesan en el pecho, no por el cansancio, ni por los kilómetros recorridos, sino por lo que he visto en medio del asfalto. Aquella vez estaba haciendo la ruta de Ciudad Juárez hasta Guadalajara. Era un viaje largo y con horarios apretados, así que avancé lo más que pude durante el día, pero en Durango me agarró la noche en una zona de sierra, una carretera angosta, con curvas cerradas y neblina espesa. No había cobertura en el teléfono, y el único sonido que me acompañaba era el motor del tráiler. A las orillas, apenas se veían los contornos de árboles altos y viejos. En una curva cerrada, las luces de mi tráiler iluminaron lo que parecía una figura parada en medio del camino. Frené de golpe. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco sucio y estaba descalza. Tenía la cabeza agachada, el cabello largo cubriéndole la cara. Bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de decir una palabra, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. El aire dentro de la cabina se volvió helado. Metí primera para avanzar, pero antes de que pudiera moverme, escuché un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien hubiera puesto la mano con fuerza. La miré de reojo. Ya no estaba frente al tráiler. Ahora estaba ahí, pegada al vidrio, mirándome con esa cara pálida y ojos vacíos. Pisé el acelerador con todo. No sé cómo logré tomar esas curvas tan rápido sin volcarme. No miré por los espejos, pero la sentía cerca. En un momento, la radio se encendió sola y empezó a sonar una estática fuerte, como un grito ahogado. Después de varios kilómetros, llegué a un tramo recto y decidí detenerme para recuperar el aliento. Apagué el motor y la luz interna, tratando de escuchar si había algo afuera. Todo parecía en silencio, hasta que noté un olor penetrante, como carne podrida. Volteé al asiento del copiloto y ahí estaba, una mancha oscura en la tela, como humedad, y justo encima, una hebra de cabello largo y negro. No dormí esa noche. Manejé sin parar hasta llegar a un poblado donde me encontré con otro camionero que conocía de vista. Le conté lo que había pasado, y él me dijo algo que me dejó helado. A varios nos ha salido en esa curva. Dicen que es una muchacha que fue secuestrada y asesinada ahí mismo. Nadie sabe quién la mató, pero aparece buscando que la lleven, y los que se detienen, a veces no vuelven a llegar a destino. Me quedé callado, viendo el asfalto. Afuera ya empezaba a aclarar, pero yo no podía dejar de pensar en esos ojos negros, y en cómo llegó hasta la puerta de mi tráiler en un segundo. Seguí mi ruta después de hablar con ese compañero, pero ya no era el mismo. Cada curva, cada sombra en la carretera me hacía apretar el volante con fuerza, y aunque intentaba convencerme de que había sido el cansancio, algo dentro de mí sabía que lo que vi no fue una alucinación. 2 noches después, al regresar por el mismo camino, me prometí no pasar de noche por ese tramo, pero los retrasos en la carga me dejaron justo en la misma zona. Otra vez con la neblina cubriendo todo y el reloj marcando las 3 de la mañana.
Al acercarme a la curva, sentí el estómago encogerse. Iba lento, con las luces largas, escaneando la carretera como si esperara verla otra vez. Y sí, ahí estaba, igual que la primera vez, parada en medio del asfalto, con la cabeza agachada, el vestido empapado por la humedad de la madrugada. No frené. Seguí avanzando, y mientras me acercaba, la figura se desvaneció en la neblina. Respiré aliviado, hasta que sentí un peso en el asiento del copiloto. No quise mirar, pero el olor a podredumbre llenó la cabina en segundos. Escuché un susurro bajo, como si viniera de detrás de mi oído. No me dejes aquí. La piel se me erizó. Giré apenas la cabeza y pude ver, por el rabillo del ojo, una mano blanca y delgada descansando sobre el asiento, con las uñas largas y quebradas. Pisé el acelerador, pero la voz siguió. No me dejes. El volante comenzó a vibrar, como si algo estuviera jalando el tráiler hacia un lado. La carretera no tenía acotamiento, y sentí que en cualquier momento nos iríamos al barranco. Con un grito, giré el volante y logré estabilizar el camión. Y entonces, silencio. El olor desapareció. Al llegar a un retén más adelante, me detuvo un oficial para revisar la carga. Me preguntó si venía solo, y cuando le dije que sí, se quedó mirándome fijamente y señaló el asiento del copiloto. ¿Seguro?, preguntó, con la linterna apuntando hacia adentro. Me incliné para ver, y el asiento estaba empapado, como si alguien hubiera estado sentado ahí con la ropa mojada. El oficial se apartó rápido, sin decir una palabra más, y me hizo seguir. No volví a pasar por esa carretera de noche, ni siquiera en compañía. Entre camioneros, algunos juran que si la recoges, no vuelves a aparecer, y que si la ignoras, ella buscará la forma de subir contigo. Yo tuve suerte, al menos eso quiero creer, pero todavía, a veces, cuando manejo de noche, siento que el asiento del copiloto se hunde un poco, como si alguien invisible estuviera ahí, esperando que le dé un aventón. Historia 5. Me llamo Carlos Méndez, y llevo años conduciendo por las carreteras de México, siempre buscando llegar a tiempo y evitar problemas. Pero una noche, en la ruta entre Zacatecas y Aguascalientes, algo pasó que todavía me da escalofríos. Era tarde y la autopista estaba vacía. La radio sonaba bajito, música ranchera para mantenerme despierto. Todo parecía normal hasta que llegué a un tramo rodeado de árboles viejos y espesos. De repente, las luces de mi tráiler comenzaron a parpadear sin razón. Intenté apagarlas y prenderlas, pero seguían fallando. Mientras intentaba entender qué pasaba, vi a lo lejos, entre los árboles, una figura oscura parada a un lado de la carretera. Parecía un hombre, vestido con ropa vieja y sucia, pero sin rostro visible. El corazón me dio un vuelco. Bajé un poco la velocidad y me preparé para cualquier cosa. De pronto, la figura desapareció, pero entonces, el motor empezó a hacer ruidos extraños, como si algo estuviera tratando de apagarlo. La temperatura dentro de la cabina bajó rápidamente y sentí un aliento frío en el cuello, aunque nadie estaba ahí. Intenté hablar en voz alta para calmarme, pero mi voz se perdió en el viento. La radio se apagó y una estática intensa empezó a llenar la cabina. No pude encenderla de nuevo. Seguí conduciendo con el miedo clavado en el pecho. A cada curva, sentía que la sombra me seguía y por momentos creía ver reflejos en los espejos, aunque al voltear no había nadie. En un momento, sentí un golpe fuerte en la puerta del copiloto. Abrí de golpe, esperando ver a alguien, pero solo había viento y hojas secas arrastradas por el aire. Cerré rápido y seguí mi camino. Pasé ese tramo tan rápido como pude, sin detenerme ni una vez. Cuando finalmente salí de la zona boscosa, las luces volvieron a la normalidad y el motor dejó de hacer ruidos extraños. Pero desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, la radio se apaga y las luces titilan. Y, aunque ya no veo a ese hombre sin rostro, sé que está ahí, vigilando desde la sombra. Pasaron los minutos y mi mente intentaba racionalizar lo que había pasado, pero el temor no me abandonaba. La carretera seguía vacía y silenciosa, solo interrumpida por el ruido constante de las ruedas sobre el asfalto.
Traté de encender la radio varias veces, pero nada funcionaba. Solo esa estática inquietante que parecía crecer y hacerse más intensa con cada kilómetro. En un momento, sentí un frío profundo en la cabina, como si el invierno se hubiera metido dentro de mi tráiler. La temperatura descendió tanto que mi aliento se hizo visible en el aire, y sin querer, volteé hacia el asiento del copiloto. Allí, el asiento estaba cubierto de una sombra oscura, pero cuando miré mejor, no había nada tangible. Intenté no pensar demasiado, pero fue imposible cuando escuché un susurro, muy bajo, como si alguien estuviera murmurando mi nombre desde la oscuridad. Mi piel se erizó, y el corazón me latía con fuerza. No había nadie a la vista, solo el vacío y la negrura que me rodeaba. En ese instante, el motor empezó a fallar otra vez, haciendo ruidos que parecían voces entremezcladas con el crujir del vehículo. Me sentí atrapado, como si algo invisible estuviera intentando detenerme, evitar que siguiera mi camino. El miedo me paralizó unos segundos, pero recordé que debía mantener la calma para no perder el control. Respiré profundo, encendí todas las luces del tablero y aceleré. Las sombras parecieron retroceder, pero aún sentía una presencia muy cerca. Cuando al fin pude salir del tramo boscoso y la radio volvió a funcionar, me sentí aliviado, pero sabía que no había sido un accidente ni un fallo técnico cualquiera. Había algo más, algo que no pertenece a este mundo. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, tengo la certeza de que ese hombre sin rostro sigue ahí, esperando que alguien lo vea, o tal vez que alguien se detenga para escucharlo. No sé qué quiere, ni por qué me eligió a mí, pero esa presencia me persigue en cada viaje nocturno. No he contado esto muchas veces, es algo que guardo para mí, porque sé que a pocos les gustaría escuchar algo así, ni siquiera a otros camioneros. Pero ahora que lo sabes, ten cuidado si alguna vez te toca manejar por esa ruta después del anochecer. No siempre las sombras son solo sombras. A veces, en la oscuridad, hay algo que no quiere ser ignorado. Historia 6. Me llamo Javier Ríos y llevo años conduciendo tráiler por las carreteras de México, siempre de noche, para evitar el tráfico. Pero lo que me pasó una vez en la ruta entre Durango y Mazatlán es algo que todavía no puedo explicar y que me dejó marcado para siempre. Salí después de la medianoche, con el tráiler cargado y la radio encendida. El clima estaba frío y una neblina ligera cubría el camino. Todo parecía normal hasta que, unos kilómetros antes de llegar a un pequeño pueblo, empecé a notar algo raro. Las luces delanteras comenzaron a fallar, parpadeando de forma intermitente, y la radio soltó estática. En ese momento, vi una figura a un lado de la carretera. Era un hombre, vestido con ropa vieja, que parecía estar parado sin moverse, mirando hacia mí. Al principio pensé que era un campesino o un viajero perdido, pero conforme me acercaba, noté que no tenía rostro, solo una masa oscura donde debería estar su cara. El cuerpo parecía desfigurado, como si estuviera quemado o deteriorado por algo. Sentí un frío intenso que me hizo estremecer, y pisé el acelerador para pasar rápido de largo. Pero justo cuando estaba por rebasarlo, la figura levantó la mano en señal de que me detuviera. Mi instinto me gritaba que siguiera, pero algo en esa mano, en esa silueta, me paralizó. Por un momento pensé que el tráiler se iba a detener solo, como si una fuerza invisible estuviera tomando el control. Cerré los ojos y respiré profundo. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. Solo quedaba la carretera vacía, con la neblina que empezaba a espesarse. Seguí conduciendo, pero sentía que alguien o algo me observaba desde las sombras del bosque a un lado del camino. No me atreví a mirar hacia allá. Llegué a un área de descanso unas horas después, pero la sensación de ser vigilado no se me fue. La sensación de ser observado no me abandonó ni un segundo. En el área de descanso, me bajé del tráiler para estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Intenté quitarme esa imagen del hombre sin rostro, pero estaba clavada en mi mente como una sombra que no se va. Mientras caminaba hacia la máquina expendedora, escuché un susurro apenas audible que parecía salir del bosque cercano. Me quedé quieto, intentando distinguir palabras, pero solo era un murmullo constante, como un coro de voces apagadas. Volví rápido a la cabina y cerré la puerta con llave. Encendí la radio y puse música para cubrir esos sonidos.
Pensé que podría ser el cansancio o la imaginación, pero el frío que sentía no me dejaba engañarme. Cuando decidí seguir el viaje, salí de la zona de descanso con el corazón acelerado. La neblina se había espesado y las luces del tráiler apenas lograban penetrarla. A lo lejos, vi unas luces intermitentes que me hicieron pensar que había otro vehículo detenido. Me acerqué lentamente y al llegar, vi algo que no esperaba. No era un vehículo, sino una pequeña figura encorvada, vestida con ropa vieja y sucia, que parecía llamar mi atención. Cuando la luz la iluminó por completo, vi que no tenía rostro, igual que el hombre que había visto antes. En ese momento, sentí que el tráiler se detenía poco a poco, sin que yo tocara el freno. Intenté acelerar, pero era como si una fuerza invisible sujetara el volante, impidiéndome avanzar. La figura se acercó lentamente, y aunque no tenía ojos, sentí que me miraba directamente. El frío aumentó tanto que parecía que el hielo me envolvía la piel. De repente, escuché un grito distante, como un eco que venía de lo profundo del bosque. Fue entonces cuando logré sacudir la presencia y pisar a fondo el acelerador, dejando atrás la neblina y ese lugar maldito. Desde ese día, evito ese tramo a toda costa. Cada vez que paso cerca, siento que esa figura me sigue con la mirada, esperando que me detenga y baje del camión. No sé qué quiere o por qué aparece, pero sé que no es algo de este mundo. He aprendido que en la carretera, algunas presencias no son para ser confrontadas, solo para ser evitadas, y que a veces, lo que parece un simple tramo vacío, puede ser la entrada a algo que nadie quiere enfrentar. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.